Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Abitúa Brocado. Yo soy ingeniero en gestión industrial con especialidad en ingeniería de métodos y procesos, especialista en la ergonomía física para evaluación de los puestos de trabajo, consultor e instructor en sistemas de gestión de la productividad y cofundador de la empresa MTMX. Y hoy vamos a hablar acerca de los métodos de trabajo. Sin más por presentar, bienvenido a nuestro podcast, Los Gajes del Management. Y bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la evaluación de la productividad a través de indicadores de desperdicios y revisamos la relevancia que tiene el poder establecer dichos indicadores para poder identificar aquellas actividades que tienen valor agregado y no valor agregado, siguiendo las reglas que se han establecido desde la Organización Internacional del Trabajo, así como los que han desarrollado todos estos sistemas de gestionamiento de la productividad. Si bien gran parte lo traemos desde el sistema de producción Toyota, también hay que tomar en cuenta los sistemas de gestionamiento de la productividad que desarrollaron personajes como Harold B. Maynard, Frank y Lillian Gilbreth, entre otros. Es así que nosotros establecemos dichas reglas para poder establecer el valor agregado y el no valor agregado a las diferentes actividades, identificando de manera objetiva qué es lo que realmente genera valor y no genera valor. También comprendemos cuáles son aquellos desperdicios que se desarrollan dentro de las actividades productivas y comprender cuál es la cantidad mínima de tiempo necesario para que nos enfoquemos exclusivamente en actividades de valor y con esto poder obtener indicadores de desperdicio de gran valía. Así que hoy vamos a hablar acerca de los métodos de trabajo. En capítulos pasados he mencionado diferentes temas referentes a los sistemas de gestión de la productividad y en general cómo nosotros podemos gestionar la productividad dentro de diferentes líneas de producción o de cualquier proceso de manufactura. Sin embargo, algo que podemos destacar en cada uno de los capítulos son los métodos de trabajo, ya que los métodos de trabajo son aquellos, digamos así, sistemas que nos van a permitir realmente gestionar toda la labor que se desarrolla dentro de la organización. De hecho, la semana pasada también mencionábamos dentro de la evaluación de los indicadores de productividad la teoría de medición de despilfarros, que decía que la única manera de poder evaluar el estado actual de la productividad de una organización es a través de la observación directa de nuestros métodos de trabajo. Y es ahí que los métodos de trabajo tienen una gran valía en este proceso de gestionamiento de la productividad, ya que son aquellos que nos van a permitir determinar desde las fases del diseño del producto qué es lo que más nos conviene para desarrollar la productividad hasta en fases de proceso, de desarrollo del proceso y ya en el proceso productivo, tanto en los procesos para la puesta en marcha como un sistema de control para poder ir gestionando que los elementos que se han planificado anteriormente a través de los métodos de trabajo sean aquellos que nos permitan alcanzar los objetivos establecidos. Y en el desarrollo de la mejora continua va a ser aquella documentación fundamental para irle dando seguimiento a nuestro proceso productivo y posteriormente a ello que nosotros continuemos desarrollando la productividad a través del mejoramiento de dichos procesos.
Así que bien, un método de trabajo lo podemos establecer como todos aquellos elementos que son indispensables para la transformación del producto. Cabe destacar que podemos identificar a través de la simbología de operaciones las diferentes operaciones que se conllevan dentro de un método de trabajo. En primer lugar tenemos las operaciones, como tal, las cuales se simbolizan con un círculo. Dichas operaciones es lo que consideramos como aquello que genera valor al producto. Son operaciones que le generan una transformación al producto o que preparan al producto para posteriormente desarrollarle una producción. Muchas veces, inclusive he visto softwares que luego tratan de identificar qué es lo que genera valor y no genera valor al producto. Y he observado que en ciertas ocasiones existen déficits en dichos desarrollos, ya que consideran el no valor agregado como abastecer de tornillos a la pieza para que posteriormente sea atornillada. Sin embargo, nosotros le estamos alimentando, le estamos agregando valor a través de agregarle elementos, ya sea de forma manual o de forma automática. De hecho, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos de establecer procesos automatizados, porque a veces en el afán de querer generar valor, terminamos generando más desperdicio con dichas automatizaciones que el verdadero valor agregado que se le estaba generando a dicha operación. Por ello, nosotros tenemos que enfocar y ser conscientes de qué es lo que realmente genera valor. Y como bien mencionaba, una de las simbologías que representan esto es la operación. Siempre que nosotros preparemos el producto para sufrir una transformación o que realmente en esa operación se genere dicha transformación, hablamos de una operación de valor agregado. Por otro lado, encontramos diversas actividades que no nos generan valor añadido. ¿Qué quiere decir? Que tendemos más a crear actividades, operaciones que no nos generan valor agregado dentro del proceso productivo a operaciones que sí nos generan valor agregado, ya que vamos a ver que las diferentes simbologías utilizadas para el no valor agregado son muchísimas en comparación con aquellas que nos generan valor agregado. Dentro de estas simbologías, cabe destacar que todavía existen otras que también generan valor agregado, si estas se combinan con una actividad de operación, de preparación o de transformación del producto. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de preparación, ya que el abastecer las piezas en un puesto de trabajo, eso no quiere decir que estamos preparando para generarle una transformación al producto. Pero, por ejemplo, el colocarle ciertos procesos de preatornillado a una pieza de ensamble, por ejemplo, ahí sí estamos generando una actividad de valor, porque se le están añadiendo elementos que le generan valor al producto, ya sea para poder sostener algún elemento, para que posteriormente se puedan ensamblar otros elementos, etcétera. También un ejemplo muy claro luego en la industria automotriz es la colocación de ciertos parches cuando se les va a generar inyección de plástico. Esto también es una actividad de valor porque nosotros estamos preparando para que la pieza posteriormente no sufra desviaciones en su calidad. ¿Qué quiere decir? Que la actividad genera valor, eliminando otro tipo de desperdicios que en consecuencia de su falta de dicha operación nos estarían generando dichos desperdicios. Una actividad también de valor es una inspección de calidad, mientras en una inspección de operación. ¿Qué quiere decir? La mera observación para verificar que el producto está bien, la sola inspección, no nos genera un valor agregado. Esta se representa con un rectángulo. Sin embargo, si a este rectángulo le añadimos en el centro una operación, esta simbología es una actividad de valor agregado. Pero ¿cómo logramos esta actividad de valor agregado dentro de dicha simbología? Bueno, para ello tenemos que buscar elementos que nos permitan durante las actividades de transformación verificar la calidad que tiene el producto. En otras palabras, durante el proceso de transformación vamos desarrollando actividades de inspección de calidad para que dichas inspecciones no sean simplemente de no valor agregado.
Un ejemplo de este puede ser cuando nosotros tenemos que hacer aprietes en los tornillos y tenemos que asegurar que el torque sea el adecuado. Para eso podemos utilizar, por ejemplo, una matraca con un sistema digital que nos permita ver que cuando nosotros damos la torsión para hacer el apriete a lo mejor de un tornillo, nos permita asegurar que el torque sea el que se está especificando en base a los criterios de calidad que se establecieron para dicho producto, con afán de salvaguardar a lo mejor ciertos elementos de seguridad que tiene que cumplir el producto, ciertos elementos de calidad que tienen que cumplir debido a los requerimientos del cliente, entre otros. Y bien, de ahí nacen muchas de las actividades que no generan valor agregado. Y voy a empezar con las operaciones eliminables. Las operaciones eliminables se simbolizan con un círculo, pero este círculo se le atraviesa un tipo rayito con una flecha al final. ¿Por qué se le denominan operaciones eliminables? Estas operaciones eliminables son ciertas actividades que en su momento creímos que eran necesarias, pero al momento de verificar cómo se desarrolla el montaje y el ensamble del producto, nos damos cuenta que no es necesaria dicha operación y por lo tanto no está generando ningún valor agregado al proceso. Un ejemplo de este, voy a repetir el caso donde se colocan los parches para la inyección de plástico, que se estén colocando parches en zonas donde no se ve afectado por dicha inyección de plástico. En su momento podría parecer que se genera un valor agregado, pero si en esa zona donde se le coloca dicho parche no es indispensable porque no va a sufrir ninguna afectación debido a dicha inyección del plástico, pues esta operación se vuelve eliminable. Y por lo tanto, si en su momento se tenía la percepción de que podía generar valor porque queríamos asegurar que todos los elementos estuvieran protegidos, al momento de hacer un estudio minucioso, nos damos cuenta que esta actividad no es necesaria. Y lo único que está haciendo es, nos está generando un costo anexo al proceso de fabricación y también nos está generando un tiempo mayor para el desarrollo de dicho proceso. Otra de las actividades que no generan valor agregado es el almacenamiento, la cual se representa con un triángulo. Dicho proceso de almacenamiento normalmente se establece con la finalidad de disponer aquellos materiales que son necesarios para el proceso de transformación. Pero hay que comprender que hay ciertos procesos de inventario que no deberían de ser necesarios, ya que nos quitan espacios dentro del proceso de fabricación, mantienen dinero básicamente porque es dinero invertido en materia prima dentro de un almacén, un almacenamiento ya sea intermedio dentro de un almacén debido a los niveles de stock que podamos tener, que al final nos pueden provocar distintas consecuencias. Una de ellas es que no se llegue a utilizar ese material, puede ser por una falta de control del almacén, puede ser por un sobrepedido de los materiales, etc. Y tenemos que tener mucho cuidado con esos procesos de almacenamiento, porque el almacenamiento no es un elemento que nos genere valor. Tenemos un bien que está detenido y que no se puede vender sino hasta que se haga uso de él para la transformación en el producto terminado, provocándonos así que tengamos básicamente dinero parado. Dentro de una línea de producción, tener almacenamientos intermedios habla de un mal equilibrio y de una mala eficiencia de nuestras estaciones de trabajo. Y esto normalmente también se debe a una mala planificación de los métodos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no se pone en contexto y no se toma el tiempo necesario para establecer adecuadamente los métodos de trabajo. Lo dejamos como algo subjetivo, como algo simple, algo que no nos genera como tal valor dentro de la organización y que me lo requieren como parte de la documentación. Y ese es un error garrafal para cualquier ingeniero, porque la única manera de analizar
¿Dónde se ubica la mejora continua? ¿Qué elementos requiero para mi puesto de trabajo? ¿Cuáles son los materiales necesarios? ¿En qué cantidades? ¿En qué niveles? ¿Qué herramientas realmente yo necesito utilizar? ¿Cuál es la capacidad establecida para mi proceso de trabajo? Todo esto. ¿Cuál es la eficiencia que debe de contar mis máquinas? La capacidad que me tienen que entregar las máquinas para poder satisfacer las necesidades del cliente. Todo esto solo lo podemos determinar si describimos adecuadamente los métodos de trabajo. También, si hablamos de temas de mantenimiento de máquinas, en temas de gestionamiento del mantenimiento, ¿cuánto es el tiempo que yo voy a tener parada dicha máquina? Yo no puedo estar aproximando debido a que tengo una experiencia de que me dice que me toma tanto. Pero nos hemos puesto a analizar todos esos vicios, todas esas operaciones que no generan valor en ese proceso. Seguramente no. Y la única manera de hacerlo es estableciendo los métodos de trabajo para de ahí identificar qué me genera valor y qué no me genera valor dentro del proceso productivo. Y otras actividades que también no generan valor son las búsquedas, las esperas, la sobreproducción, entre otros. Las búsquedas normalmente se representan con la letra una B como alargada. Las búsquedas normalmente ocurren por una mala estandarización de los lugares de trabajo, donde no se tienen lugares para cada cosa en base a la necesidad que tiene el desarrollo de las actividades. Esto también se debe a una falta de métodos de trabajo. Si nosotros no comprendemos cuáles son las necesidades para la transformación del producto, inclusive para la realización de las actividades productivas dentro de una zona administrativa, tenemos muchos desperdicios. También tenemos la comunicación, que hay que tener mucho cuidado en identificar, porque la comunicación en ocasiones es de valor agregado, pero en otras circunstancias es de no valor agregado. La comunicación para capacitar al empleado, esa genera valor agregado, le genera valor al capital para que el capital en consecuencia le genere valor a la organización. Pero si es para reclamar, para quejar, para corregir, esa comunicación no está generando ningún valor agregado al proceso productivo, ya que tuvo que haber quedado claro, se le tuvo que haber dado la capacitación adecuada, se le tuvo que haber entregado toda la información necesaria a las personas para que ellas desarrollaran la labor y no se creen esas necesidades de comunicación adicional dentro del ya el proceso productivo, generando unos paros, generando unos esperas, generando unos errores en el proceso productivo y en consecuencia, pues pérdida de beneficios. Entonces tenemos que ser capaces de identificar qué es lo que realmente me genera valor agregado y qué no me genera valor agregado. Esto solo es consecuencia del establecimiento adecuado de nuestros métodos de trabajo. Comprender que en base a los criterios de necesidades de nuestros clientes se cumplan dichos criterios a través de las actividades indispensables. ¿Qué quiere decir? Que esas actividades generen valor. Y para identificar dicho valor agregado, la única manera que tenemos es a través de establecer métodos de trabajo. Los métodos de trabajo son la única herramienta que nos permiten gestionar la productividad. De hecho, hoy en día el sistema de gestión de la productividad es el sistema MTM. El sistema MTM viene de las siglas Methods Time Measurement, la cual hace muchísimos años se consideraba solamente como una calculadora de tiempos. Pero hoy en día las grandes organizaciones reconocen que dicho sistema es indispensable para poder salvaguardar los beneficios de la organización, poder incrementar la productividad, poder afrontar los incrementos de precios en el mercado para mantenernos competitivos dentro del mercado globalizado. Estos sistemas precisamente nos dan una especialidad
para el desarrollo de los métodos de trabajo y en consecuencia nos entregan un tiempo asignado a cada actividad o operación necesaria para el desarrollo de dichas actividades. Además, nos cuentan con reglas unificadas y universales para poder detallar y establecer qué es lo que genera y no genera valor agregado dentro del proceso de transformación, siendo este que también se le denomina creación de bloques del proceso, lo cual nos va a permitir crear los sistemas de trabajo que comprenden de cuál es la tarea que yo voy a desarrollar, cuáles son los materiales necesarios que se requieren para desarrollar el proceso de transformación, cuáles son las herramientas, los equipos, las máquinas indispensables para que dicha labor pueda realizarse de manera eficiente y efectiva, cuáles son los tiempos que requiero para cumplir con la transformación del producto, cuáles son aquellas entornos medioambientales que tengo que salvaguardar dentro del puesto de trabajo para que también no afecten mis tiempos de entrega y en el flujo continuo del proceso. Cuando hablamos de medio del trabajo, pues hablamos de la temperatura, del ruido, de la iluminación, porque hasta en eso tenemos que contextualizar qué parámetros se deben de cumplir dentro de dicho sistema de trabajo. Los métodos de trabajo son aquellos, y llevándolos adecuadamente, son aquellos que nos van a establecer toda esa información. Al final, los métodos de trabajo estructuran los sistemas de trabajo, entendiendo también cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuál es la información necesaria, qué capacitación debe tener nuestro personal para desarrollar dicha labor, etcétera. Es ahí donde viene toda esa información y después esa información la utilizamos para desarrollar todo nuestro proceso, nuestro plan, todo nuestro forecast de planeación para la producción. Y no solo para eso, para crear nuestros sistemas de gestionamiento de nuestras líneas de producción, sistemas de gestionamiento inclusive en áreas como mantenimiento, para poder desarrollar y salvaguardar los cambios rápidos y poder mantener una línea de producción flexible en el proceso productivo. Y bueno, en conclusión, los métodos de trabajo son una herramienta fundamental en toda la organización para poder salvaguardar la productividad de nuestros procesos de fabricación. Inclusive, si somos más ambiciosos, podríamos establecer sistemas de productividad en operaciones administrativas, saber identificar cuáles son las necesidades y qué elementos de dichos procesos nos generan valor agregado para la transformación del producto y qué elementos no nos generan valor agregado. Ahí está la clave para poder comenzar o pensar en automatizar ciertos procesos para facilitarlos y eliminar dichos desperdicios que nos están generando las operaciones que no nos generan valor agregado. Los métodos de trabajo hoy en día para la industria 4.0 se van a volver una fuente clave de información, ya que a partir de ahí nosotros vamos a poder tomar decisiones de dónde vienen los datos, cómo vienen los datos, por qué se están obteniendo de ahí los datos y en consecuencia podemos digitalizar dicha información, tomando mejores decisiones sobre qué me conviene invertir para poder crear mi Big Data y consecuencia desarrollar mejor toma de decisiones para desarrollar la productividad e incrementar los beneficios de la organización. Muchas gracias por seguir este podcast de los gajes del management y en próximos capítulos voy a estar hablando acerca de la descripción de los puestos de trabajo, las herramientas Lean en las líneas de producción,
cálculo del capital humano para las líneas de producción, las condiciones medioambientales que tenemos que salvaguardar para mantener la productividad dentro del proceso productivo, la importancia de establecer un sistema de gestión de la productividad en general y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook y LinkedIn a través del nombre de MTM Mexicana AC o MTMMX AC. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo, la gestión del mantenimiento. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.